Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. En las redes sociales estamos en Twitter como @lavenganzaradio y en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hablaremos esta noche de Li Zicheng, el emperador colado. Esta es la historia de un muchacho que allá en la China, a mitad del siglo XVII, fue el líder de una rebelión que terminó con la dinastía Ming. Ahora bien, suele contarse en las pizzerías, en los colegios, en fin, en aquellos lugares donde se difunde la cultura, Sí. que a la dinastía Ming, en la historia china, la sucedió inmediatamente la dinastía de los manchúes, aquella tribu del norte de la Manchuria que invadió la China y se adueñó de la ciudad prohibida en 1644. Pero hay un breve momento que se conoce poco. Apenas antes de que llegaran los manchúes, se presentó en la capital un hombre llamado Li Zicheng y consiguió el poder por un ratito. El asunto fue así. Li Zicheng era un buen cazador y un excelente guerrero. Al comienzo de su historia, comenzó como bandolero, como un salteador de caminos, pero poco a poco fue atrayendo a su banda a numerosos insatisfechos con la vida bajo el gobierno de la dinastía Ming. Y de pronto se encontró este hombre a la cabeza de una importante rebelión contra la dinastía gobernante. Li Zicheng fue sumando pequeñas victorias sobre las tropas imperiales. Victorias casuales tal vez. Se presentaba una cuadrilla de soldados imperiales y los vencían. Y seguían. Fue sumando también hombres a sus huestes, ya que empezaron a desertar los soldados de los ejércitos de los Ming. Y las tropas de Li Zicheng crecían a medida que este hombre avanzaba, hasta que se envalentonó y quiso dirigirse a Pekín. Cuentan que empezó a amenazar a la capital. Dijo, ahora van a ver, qué sé yo. Y anunció al emperador que el cielo había revocado su mandato. Es una buena forma de decirlo, ¿eh? Y que depondría a la dinastía decadente para sentarse él mismo en el trono del dragón, previamente que se levantara el emperador anterior. Sí. Bien. Es momento de decir que a este muchacho Li Zicheng lo empujaban una serie de predicciones. Cuidado con la influencia de las predicciones en la política china. Li Zicheng había perdido en una batalla el ojo izquierdo por un flechazo. Como había una antigua profecía que afirmaba que los Ming serían conquistados por un hombre con un solo ojo, Li Zicheng aceptó alegremente la herida. Dijo, qué suerte que me han arrancado un ojo. Ahora podré deponer a la dinastía Ming. Es la misma forma de pensar de los periodistas deportivos. Bien. Un cronista dice que se sacó un ojo él mismo también, se refiere a Li Zicheng, para poder incorporarse a la predicción. Pero había más profecías que ayudaban a Li Zicheng a afianzarse en su gesta. Los historiadores cuentan lo siguiente. En una ocasión en que, siendo joven, salió a cazar con dos amigos, Li Zicheng clavó una flecha en la tierra y declaró que si aquella noche sobrevenía una nevada y la nieve alcanzaba el nivel del extremo superior de la flecha, lo tomaría como una señal del cielo de que algún día llegaría a ser emperador. Esto lo dijo en voz alta. La nevada cayó y alcanzó la altura debida, lo cual, naturalmente, convenció a Li Zicheng de que conseguiría su sueño. Es decir, el pensamiento funciona así, ¿no? Sí. Usted va con el equipo no muy bien preparado al Mundial del 86 sí. y sale campeón del mundo
significa que cada vez que vaya con el equipo no muy bien preparado al Mundial de 1986, saldrá campeón del mundo. Por lo tanto, Argentina es candidato. Candidato a ser campeón mundial del 86. Claro. Claro, es un pensamiento un poco mágico, ¿no? Sí, así se piensa en el periodismo deportivo. Li Zichen combinaba superstición con crueldad, lo dicho. Su falta de piedad fue legendaria. Todo noble Ming que atrapaba, cuando lo agarraba, por la venía un noble de la dinastía Ming, lo agarraban, te agarramos, y lo mataban, lo decapitaban. Pero esto es peor todavía. No es peor. Li Zichen bebía su sangre. A mí una vez que me mataron, ¿qué me importa si beben mi sangre o donan mis órganos? Claro. Creo que es peor matarlo. Claro. Pero quizá el extremo más tremendo de su impiedad tuvo lugar cuando avanzó a través de la provincia de Hunan, desde la ciudad de Kaifeng, y encontró resistencia. Enfurecido por la resistencia de esta ciudad, vio cómo es este tipo, Li Zichen, impuso trabajo forzado a los agricultores de la zona circundante para excavar los muros de contención del río Amarillo. Finalmente consiguió que el río desbordara y provocó un desastre. 100.000 habitantes de Kaifeng perdieron la vida en la inundación y la ciudad fue tomada. Eso para que vean lo cruel que era este tal Li Zichen. Enseguida condujo a sus hombres a Shanxi, la antigua ciudad de Xi'an. Allí, vestido con las túnicas de dragón imperiales que se había conseguido en el asombro de caseros, proclamó la inauguración de la dinastía del Gran Obediente. Así se llamaba él, el Gran Obediente. Atención, en Pekín, la noticia de la nueva dinastía rival fue recibida con desesperación y miedo en el pueblo. Dice, un tipo está cerca, se ha hecho dueño de la ciudad de Xi'an, etc. Pero no conmovió a los Ming, a los macanudos, a los nobles, al mismo emperador, porque creían fervientemente en otra profecía. Se decía que el primer emperador Ming, llamado Chu Yuanchang, había predicho que la dinastía caería con la llegada de 8 banderas del norte. Los hombres de Li Zichen no llegaban del norte ni llevaban como estandarte 8 banderas, por lo que no había por qué preocuparse por el mundial. Sobre esa creencia, el enemigo que había que tomar en serio eran los manchúes. Claro. Que efectivamente andaban por ahí con 8 banderas y venían del norte, como era inevitable, siendo que eran manchúes. Los funcionarios del imperio pensaban entonces que la rebelión de Li Zichen no podía molestar mucho. Digamos que Li Zichen avanzaba confiado en sus profecías y los Ming esperaban confiados en las propias. Y sí, cada uno estaban los más panchos todos porque cada uno creía en su profecía. Un mes más tarde, las tropas de Li Zichen estaban ante las puertas de la capital. ¿Quién es? Ferreira. Uno tras otro, los puntos fuertes de la ciudad fueron cayendo. Pero ni aún enfrentada al desastre, la corte se libraba de la creencia en la invulnerabilidad Ming. Todos decían, ¿Así lo decían? Sí. Tanto era así que el día en que cayó la primera puerta de la ciudad, apenas a 5 kilómetros de la ciudad prohibida, el centro de Pekín, un eunuco entretenía al emperador Chunchen. ¿De qué modo? No me lo puedo imaginar. Sí. Y a sus funcionarios con un espectáculo teatral. ¿De qué modo te va a entretener un eunuco? El emperador reaccionó cuando las tropas de Li Zichen
alcanzaron el recinto de muros púrpura del gran interior. Es decir, Ya estaban ahí. en la pieza de al lado. Al darse cuenta de lo desesperado de su situación, el emperador intentó enviar a sus 2 hijos a un lugar seguro. Che, dice, váyanse a un lugar seguro. Sí, Y los vistió con ropas harapientas. sí. Ahí no. Bien. Disfrazados de pordioseros, los muchachos desaparecieron de la ciudad. Cuentan que el emperador se emborrachó, ya que estaba, y entusiasmado por el alcohol, reunió a sus concubinas Sí. y dijo: todo ha terminado. Es hora de morir. Es hora de morir. Por favor. Su concubina mayor, la dama Zhuang, presa de pánico, Sí. ¡ay!, Y sí. intentó huir, pero el emperador la mató con su espada. Dice: hora de morir. La emperatriz consorte era más fuerte. Pudo retirarse al Palacio de la Serenidad Femenina. ¿Qué tal? Sí, es una peluquería. Pase no pase. Donde se ahorcó. No. En total se suicidaron unas 200 mujeres del emperador. Me imagino qué clase de marido sería. Solo quedó vivo el eunuco hasta ahora. Entreteniéndolo. Sí. Al alba, algún servidor leal recordó la rutina del palacio e hizo sonar la campana para la audiencia matutina. ¡Talán, talán! ¡Audiencia matutina! En tiempos más felices, el emperador solía recibir homenajes e informes de sus alcahuetes. No acudió nadie. La mayoría de los sirvientes del palacio habían rajado. Señor, frenético y trastornado, el emperador se quitó la toga. ¿Qué tal? No la troga, que no es nada. La toga creo que tampoco es nada, pero se la quitó. Se puso una túnica corta con un dragón bordado. Ay. Que le había regalado el eunuco. Te queda pintada. Por favor. Y con el pie derecho calzado y el otro no, se abrió paso a través de la puerta de la divina destreza militar al grito de ¡ay! Luego se subió a lo alto de la colina del Carbón y allí se ahorcó antes de que los hombres de Li Zichen lo encontraran. Como exigía la costumbre, su última acción fue la de dejar un mensaje de despedida. Sí. A falta de materiales para escribir, lo redactó en la solapa de su túnica. Sí. Y dice así: yo, débil y de poca virtud, he ofendido al cielo. Los rebeldes han tomado mi capital. Avergonzado de enfrentar a mis antepasados, muero. Habiéndome quitado el gorro imperial y con el cabello despeinado, rodeándome la cara. Eso está escrito. Sí, así. Si puedo verlo. Firmado el emperador. Bueno, ¿quién llegó? Li Zichen. Se agarró el trono del dragón y el antiguo bandolero fue proclamado emperador de todos bajo el cielo. Su profecía se había cumplido. Pero, oh detalle, solo fue emperador por unos días. El jefe de los manchúes, Dorgon, ¿qué tal? Sí. Avanzó detrás de Li Zichen y puso sitio al efímero imperio del gran obediente. Es decir, Li Venían atrás Zichen de- sitió a los Ming, Claro. ocupó su lugar, y ¿quién cayó atrás? El de los manchúes. Y hubo un general que lo ayudó a este hombre de los manchúes. Se llamaba Wu Sanquei, un general Ming, que estaba lejos de la ciudad, que no había podido defenderla ni siquiera contra Li Zichen. El jefe de los manchúes había tentado a este general Wu Sanquei, ofreciéndole el rango de príncipe feudal si participaba de la invasión.
el general Wu Sanquei dijo ma sí, que se conoce en China como el famoso masismo. Así los manchúes, con la ayuda de un viejo general Ming, tomaron la ciudad prohibida. ¿Cuánto duró el imperio de Li Zicheng? 2 meses. Miró melancólicamente un reloj al ver la inminencia de su caída y dijo algo así como que la duración de su reinado se medía más bien con clepsidras que con calendarios. Esas fueron, no sus últimas palabras, pero las antepenúltimas por lo menos. Y huyó con la mayor cantidad de riquezas que pudo llevarse, eso sí. Se dirigió hacia el sur y bueno, aunque fue perseguido, nadie consiguió alcanzarlo y se perdió su rastro para siempre, y ahí se quedaron tan frescos los manchúes, que fueron los únicos que no tenían ninguna profecía, pero tenían más tropas. Esa es la historia que quería contarles de esta transición entre los Ming y los manchú, que fue con un pequeño intervalo de este muchacho Li Zicheng, aquel que miraba el reloj, aquel que podríamos decir fue el que atrasó el reloj para que sus momentos de reinado se prolongaran un poco más. Y el que atrasó el reloj es el tema que se ha compuesto en homenaje a Li Zicheng y que canta ahora mismo Carlos Gardel. Muy bien.